Hola, ¿qué tal? No sé si ya me pueden ver, chicas. A ver a quién tenemos por acá. Váyanme. Por acá sí, ya estamos. Bueno, genial. Ay, qué alegría. Qué alegría. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Cuéntenme en comentarios desde dónde se están conectando. ¿Y cómo va todo esto con el Mystery? Esperen que controle que se vea todo bien. Sí, se ve todo bien, genial. Voy a ver si puedo poner acá los comentarios. A ver, acá. A ver si alguien me deja un comentario. Genial. Ya hay varias gente conectada. Bueno, váyanme dejando comentarios acá, así los puedo ir viendo. No sé si ya están escribiendo, no veo nada. Ay, Dios, qué lío que tengo acá. Bueno, a ver, tenía un problema que no me podía conectar, por eso me tardé unos minutillos. Espero que no haber sido, no, que no haya sido un inconveniente para ustedes. Así que bueno, bienvenidas a esta segunda clase gratuita de el Mysterical 2025, Corazón Delator. Acá estamos un sábado más. Un sábado más. Hoy es la segunda clase gratuita. El próximo sábado empezamos con la pista uno. Así que ya tienen que estar más que preparadas, ¿sí? Te cuento un par de cositas antes de empezar con la clase de hoy. ¿Ok? Primero. Te podés descargar el magazine gratis, ¿sí? El magazine es donde está todo el calendario para que vos te puedas ir organizando y sepas en qué horarios nos vamos a conectar, etcétera, ¿sí? Todo el Mystery es gratuito, ¿ok? Vos te descargas el magazine con toda la información de qué es un Mysterical, qué materiales vas a necesitar para poder tejer tu corazón delator, está todo en el magazine. Y también los días y las horas a los cuales nos vamos a ir conectando. Es cada sábado a las 7 de la tarde España, o sea, cada sábado, misma hora, mismo canal. Acá estamos. No sé por qué no puedo ver los comentarios. A ver si ahora los puedo ver. Estoy refrescando la pantalla. A ver si ahora los puedo ver. No puedo ver los comentarios, chicas. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, no se olviden de dejarme suscribirse al canal, dejar me gusta en este video y compartirlo en todas sus redes sociales. Me va a venir genial. Abajo van a tener toda la información de este Mysterical, ¿ok? Tienen abajo. Si todavía no estás suscrita a mi newsletter y te querés descargar el magazine y recibir los avisos, ¿sí? También es completamente gratis. Abajo te dejo toda la información para que te suscribas al newsletter, ¿ok? Acá abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar, dice, apúntate aquí, newsletter, ta, ta, ta. Consigue el patrón, ta, ta, ta. Miren, el kit ya lo voy a quitar porque ya no tenemos kit. Se acabó el kit. Se acabó el kit. Bueno, nada, empezamos. ¿Qué? No puedo ver los comentarios, chicas. No puedo ver los comentarios. Acá están los comentarios. Ya los puedo ver, ahora sí. Ahora sí los puedo ver los comentarios. Pero claro, o veo los comentarios o me veo yo. Qué problema. O veo lo que estoy diciendo. A ver cómo puedo hacer. Déjenme ver una cosa que voy a poner todo para que podamos, para que yo pueda ver los comentarios mientras. Ahí está. Yo creo que si lo pongo así, ok, puedo ver los comentarios. Vale, genial, buenísimo. Bueno, ahora sí puedo empezar, me parece. Bueno, bienvenidas hoy a esta segunda clase de este Mysterical 2025, Corazón Delator. Estoy muy feliz. Resulta que la clase anterior me había olvidado grabarla, así que bueno, un lío, no saben cómo estoy.
A ver, quiero ver acá desde dónde se están conectando, que ya ahora sí puedo ver los comentarios. A ver, Cristi, hola, ¿qué tal? Adriana desde Argentina, Mónica desde Buenos Aires, Marcelo dice que se asustó porque no me encontraba. Silvina desde Río Cuarto, Argentina, Verónica desde Misiones, Argentina, Bicho desde México, Claudia desde México, Natalia desde Córdoba, Argentina. ¡Wow! ¿Cuánta gente de Argentina? Ingmar desde Argentina, Huelva, Andalucía, María José desde Madrid, otra María Jesús desde Madrid, hola Chus. Desde Quenumá, no sé, provincia de Buenos Aires, Argentina, Verónica, desde Mendoza, Graciela, desde México, acá no sé, no sé qué sé yo. Bueno, a ver, unos comentarios raros, no sé qué hacer. Bueno, Beatriz, desde Paraná, Argentina, María Victoria, desde La Falda, Córdoba, Alejandra, desde La Plata, Argentina, Marcelina. A ver, uy, se me fue esto para arriba. Acá, desde Sevilla, Ana, desde Málaga. Mónica dice que es el segundo Mysterical que participa, genial. Angie desde México, que anda por ahí, mi querida Angie. Marcela desde Belgrano, Buenos Aires. Mónica, miren, Mónica compró el patrón desde Chile. Muchas gracias, Mónica. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Ay, disculpen, es que se me van los comentarios para arriba. Desde Albacete, Ana, desde La Plata, Argentina, desde Cortadera, San Luis, Argentina, desde Valencia, Mari Carmen, desde Barcelona, Margarita, desde Trelew, Chubut, de la Patagonia, Argentina, Virginia, desde Texas, Araceli, desde Lima, Perú, Milagros. Desde Córdoba, Argentina, Eli, desde Sevilla, Yesenia desde Sevilla. ¡Wow! Popayán, ladies desde Popayán, Colombia. Ay, yo conozco Popayán, es hermoso. María Isabel desde Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Teresa desde España, Extremadura. Ana, mi querida Ana, desde París, con lluvia y viento. Así que metamos color, obvio. Esa es la actitud de hoy. Desde Puerto Rico, Ada, desde Montevideo. Y también es su segundo Mystery Call, dice Vivi. Qué bueno, qué maravilla, qué maravilloso. Bueno, chicas, vamos a empezar. Hoy no es una clase muy larga, pero es muy linda. Y dicen que lo bueno es corto, no, mentira. Esa frase que me invento. No, 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 no. Mentira, mentira. Lo bueno tiene que ser largo también. Pero lo más lindo es que es compartido. Así que vamos a empezar la clase de hoy. Esperen que voy a ver, claro, ahora resulta que yo cambié lo de compartir la pantalla. A ver, déjenme ver, tengo que ajustar esto. Ah, están viendo la pantalla, claro. Ahí está. Bueno, esperen que ajuste esto para que ustedes lo vean lindo. Achí, achí y achí. Y ahí está. Creo que ahí lo están viendo lindo, ¿no? Esperen que lo voy a mirar acá en... Ah, si cambio la pantalla no los puedo ver. Sí. Bueno, supuestamente lo están viendo ustedes lindo. Ahora no. Pero me voy a dejar compartir para comprobar que ustedes lo estén viendo bien. Qué lío esto, no, necesito urgentemente streamear. Bueno, no pasa nada. Ya me voy a cambiar a streamear, chicas. Mira, a partir del sábado que viene, igual empiezo a transmitir con StreamYard, ¿sí? Así que no se preocupen que esto lo vamos a mejorar. Bueno, listo. Voy a volver a compartir. Se hace un lío. Qué lío, ¿no? Todo lo que uno tiene que aprender para poder hacer estas cosas. Bueno, ahora sí que lo están viendo.
Bienvenidas por décima vez al Mysterical 2025. Y hoy tenemos una clase muy linda sobre mandalas. Y vamos a aprender de manera muy fácil, ¿sí? Muy cortita, muy directa, muy práctica sobre todo, cómo nos pueden equilibrar en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, todo esto, aunque ustedes no lo crean, está todo relacionado con el Mysterical. Así que, antes que me olvide, les cuento que tenemos, tenemos el patrón disponible, ¿sí? De el Mysterical 2025, ¿ok? Todas las clases van a ser gratuitas, pero si querés mejorar tu experiencia, ¿sí? Cómprate el patrón, que está buenísimo. Vas a recibir cada sábado por la mañana, antes que el resto, las pistas, los gráficos, las instrucciones paso a paso por escrito, para que vos vayas siguiendo todo sin problema, además de las clases gratuitas que tenemos acá en YouTube, ¿ok? Si querés hacerlo de manera gratuita, simplemente te venís a las conexiones en directo y lo tejemos juntas. Yo voy a ir tejiéndolo con ustedes paso a paso. Pero si querés mejorarlo, cómprate el patrón y además tenemos un foro privado donde mejora todavía todo, porque cualquier duda que tengas, cualquier cosa que necesites resolver, o porque simplemente te gusta tejer acompañada en grupo, en el foro privado que tenemos de Telegram exclusivo para este cal, ahí estamos todas a full, ¿ok? Así que te dejo el código QR, te dejo también el enlace acá abajo en las notas de la descripción del vídeo, ¿sí? Y apúntate con el patrón que no te vas a arrepentir. Bueno, el poder de los mandalas. Hoy vamos a descubrir el poder de los mandalas y del chakra corazón como una forma de volver al centro, de encontrar calma y de expresar lo que somos a través del color. Así que, cuando ustedes piensan en mandalas, cuéntenme qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les digo la palabra mandala, la palabra chakra, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza? Voy a ir leyendo los comentarios que me causa mucha curiosidad ir viendo qué se les viene a la cabeza. Acá tenemos, vale. Mira, Marcela también dice que es su segundo Mysterical. Nuria está conectada desde Barcelona. Yesenia dice que también es su segundo Mysterical, que participa y ya lo esperaba con ganas. Muy bien. Alejandra desde Paraná. Este, no pasa nada. No sé ni qué decir el comentario, yo paso. Este, dice más del que lo dice que el del que lo recibe. Seño Silvina, me dice desde Córdoba, Argentina. Natalia desde Alemania, wow. Alicia desde Madrid. Mónica desde La Plata, Buenos Aires. Teresa pregunta, ¿a partir de qué sábado empezamos a recibir las pistas? El sábado que viene, ya empezamos. El sábado que viene empezamos, qué maravillosa. Acá nos dice María Victoria. Bueno, la pregunta era, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de mandala, de chakras? Y acá María Victoria nos dice espiritualidad. Stephanie nos dice flores de colores. Natalia nos dice paz y armonía. Manuela nos dice colores. Milagros dice los colores de mandala son mágicos. Marcela dice que le inspira relajación. Qué maravilloso, qué maravilloso. A ver, váyanme poniendo en comentarios qué les inspira cuando yo les pregunto qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de mandala. Mira, Yesenia dice mandala igual a mi momento. Teresa, eh, gracias, no, a vos. Acá nos dice Ingmar, colores, concentración, tiempo para mí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Acá, bueno, ya tenemos dos coincidencias. Yesenia dice mi momento, Ingmar dice tiempo para mí. Mari Carmen dice tranquilidad. Marcelina dice colores y serenidad.
Alejandra dice, mandala para mí es arte. Chakra me lleva a centrarme. Mónica dice concentración. Y otra Mónica dice, atención y concentración, estar aquí y ahora. Claudia dice, mandala igual a relajación. Graciela dice, equilibrio, armonía, paz, energía, introspección. Qué buena esa palabra. Alicia dice tranquilidad, Grace dice equilibrio. Hola, Grace. Milagros dice bienestar emocional. Bueno, maravilloso, maravilloso. Por lo visto, todo como muy, muy como para adentro, ¿no? El tema de los mandalas, por lo que estoy viendo acá. Teresa dice que es el primer mandala que va a pintar y no sabe cómo le va a influir. Bueno, esperemos que bien. La idea es que te influya para bien. Ana Aguilar dice presencia, Mónica dice que es su segundo mystery, también le inspira colores, tranquilidad, felicidad. Bueno, maravilloso, maravilloso. Vamos a continuar con compartiendo algunas cositas sobre la mandala, ¿sí? Muy, muy por encima, pero qué sé yo. A ver, mandala, mandala. ¿De dónde viene la palabra mandala? Fíjense. Viene del sánscrito y significa círculo sagrado. ¡Wow! O sea, eh, yo no sé, yo cuando leo palabras tipo sagrado, mágico, uy, se me fue la luz. ¿Por qué se apagó la luz? Ah, no, no se me fue la luz, se apagó mi luz. ¿Qué pasó acá? Ahí está, vale. No sé por qué se apagó solo la luz. Qué cosa más rara. Bueno, ahí está. Dije, ¡ay, se fue la luz! Bueno, cuando leo estas palabras y después me pongo a pensar en o sea, uno a veces habla, ¿verdad? Y habla, bla, 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 bla. Pero después cuando nos ponemos como a reflexionar del significado de las palabras, wow, círculo sagrado es como, wow, ¿no? Sagrado, o sea, esa palabra es muy grande, ¿no? Este, después podemos también encontrar los mandalas en distintas culturas, ¿sí? Por ejemplo, en el budismo, ¿verdad? En el hinduismo y también en pueblos indígenas de las culturas originarias de América, ¿sí? Y otras tradiciones. Seguramente en África también habrá mandalas, ¿verdad? Yo creo que los mandalas tienen que ver también con una forma de la naturaleza, es decir, no es una idea que se aprende, sino que la vivís día a día porque el mandala está presente en muchas formas de la naturaleza, ¿verdad? Que las ves todo el tiempo. Y bueno, y después quizá cada cultura, dependiendo de sus orígenes, también de su contexto, lo fue adaptando a su propia realidad, ¿no? Entonces, la función de los mandalas. Teóricamente representan el universo y el orden interior. Se usan para meditar, concentran la mente y sanan, ¿sí? Porque cuando la mente está en calma, vemos la vida de otra manera, ¿verdad? La vemos diferente. Tomamos decisiones desde la calma y no desde el cortisol alto. Bueno, la vida transcurre diferente cuando nuestra mente, nuestros pensamientos están en calma, ¿verdad? Y, por ejemplo, pintar mandalas o cualquier otra actividad también te puede ayudar a llegar a esa claridad, a esa calma. Su forma circular simboliza la unidad y la totalidad. Así que un ejemplo práctico muy sencillo, ¿sí? Mirar un mandala nos ayuda a calmar la mente porque todo se organiza desde el centro hacia afuera, ¿ok? Y esto también pasa con nosotros mismos, ¿no? Si nosotros por dentro estamos bien, ¿sí? Estamos en calma, estamos tranquilas, ni siquiera hablo de positivismo, ¿eh? Hablo de la calma, ¿verdad? De estar en el aquí y ahora,
Es distinto que si uno está acelerado, pensando en lo que va a pasar de acá a un año o en lo que pasó hace 5 años, ¿verdad? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y la calma hace que, por más que, o sea, tanto si pasan cosas feas, entre comillas, como cosas muy buenas, la calma te hace transitar ese momento de otra manera, ¿no? De una manera igual mejor, lo gestionas mejor, ¿sí? Díganme que si ustedes han tenido alguna vez alguna experiencia a través de los mandalas. El otro día dimos una clase, esta misma clase la di dentro del club, ¿sí? Que estuvimos hablando mucho de los mandalas y las chicas me comentaban que, por ejemplo, en terapias que tuvieron que hacer en grupo, el terapeuta, una de las actividades que hacían eran pintar mandalas. Después hay gente que, por ejemplo, utiliza las mandalas como para visualizar, para pintar, bueno, hay distintos usos de los mandalas. Cuéntenme en comentarios, cuéntenme en comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia trabajando con mandalas, no importa cómo, pero si el mandala ha tenido algo que ver en ese trabajo que han hecho con ustedes mismas, ¿sí? Voy a leer mientras algunos comentarios. Dice Teresa que ella es muy nerviosa, entonces igual el mandala justamente te va a calmar los nervios, o no, o no, teóricamente debería, sí, debería. Dice, lo importante, nos dice Grace, es saber por qué elegimos los colores y la importancia que ellos tienen. Por acá dicen que los mandalas dan paz. Y Grace nos dice que tiene uno tatuado. Yo también, yo tengo también dos mandalas tatuados. Nos dice Grace que cuando se separó, miren, se tatuó un mandala. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, miren qué bueno, ¿no? Puede marcar también una etapa de vida, un antes y un después. Maravilloso. Maravilloso. Continúo. Continúo. A ver, tengo bien preparada la pantalla para compartir. Vamos a seguir compartiendo la pantalla y seguimos avanzando. Hablemos ahora de los chakras, ¿no? Voy a hacer simplemente un inciso sobre los chakras. No vamos a dar acá una clase magistral de algo que yo no manejo, ¿ok? Simplemente es información que yo he ido leyendo y me he ido enterando por ahí. Entonces, los chakras son supuestamente centros energéticos que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo físico es este, pero se dice que energéticamente hablando, nuestro cuerpo energético es más amplio que nuestro cuerpo físico. Entonces, esos chakras también van por fuera del cuerpo, ¿ok? Extracorpóreo, podemos decirlo. ¿Sí? Teóricamente, en principio eran 7, después se ha ido como profundizando en estas investigaciones, se han descubierto que hay más, que hay 11, que hay 20 y pico, bueno, entonces claro, cada vez más nos vamos expandiendo cada vez más, ¿verdad? Energéticamente hablando. Pero ¿qué pasa cuando estos chakras se encuentran en equilibrio o en desequilibrio? De eso vamos a hablar ahora. Primero vamos a hablar de uno, ¿no? Cada chakra tiene como su función específica dentro de nuestro ser, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de uno que es el chakra corazón, ¿sí? También lo podés escuchar como con el nombre de Anahata, ¿sí? ¿Vieron la fotito ahí? Se encuentra acá, en esta zona de acá, ¿verdad? Se ubica en el centro del pecho, si lo quisiéramos ubicar físicamente en algún sitio. Podés encontrarlo a veces representado por el color verde o el rosa. El elemento es el aire, el que domina este chakra,
¿verdad? Inspiración, expiración, etcétera. Y los aspectos que rige este chakra en concreto son el amor, la compasión, la empatía, el equilibrio entre dar y recibir. Fíjense qué lindos aspectos, ¿no? Que podemos mejorar gracias a ser conscientes de cómo se encuentra este chakra en concreto y a posibles acciones que podemos hacer para tenerlo un poquito más armonizado, ¿sí? Cuando está en armonía, posiblemente te sientas más abierta, ¿sí? Más abierta, te sientas con más confianza, y estés más conectada con otras personas, ¿sí? Y cuando está bloqueado, probablemente sientas más miedo de lo normal, tristeza, pero no esa tristeza de cuando algo evidentemente causa tristeza, ¿no? Que normalmente te causaría tristeza. Me refiero a más triste. Yo diría acá más que tristeza, sufrimiento quizá, ¿no? Más tristeza de lo normal, ¿sí? Dificultad para abrirnos con los demás, ¿verdad? Eso es cuando está bloqueado. Y fíjense, yo esto no lo descubrí hasta la semana pasada que estaba preparando el contenido para darle esta clase a las chicas del club. Fíjense el símbolo de este chakra. Yo cuando encontré, yo digo, bueno, voy a buscar una foto de este chakra a ver si tiene algún símbolo concreto para ponerlo. Fíjense, o sea, yo cuando lo vi me quedé como, wow, es para flipar. El símbolo que tiene, ¿no? El símbolo que tiene y lo que representa este chakra, ¿no es cierto? Que es un chakra que rige el amor, la compasión, la empatía y el símbolo que tiene, ¿no? Lo que nos indica que lo que está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Es porque hay un alto desequilibrio, ¿no? El planeta también es un ser vivo, ¿sí? Nosotros somos seres vivos y el planeta es un ser vivo más grande, ¿verdad? Y todos somos parte de una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa? El planeta ahora mismo está en estado, ¿no? Están pasando cosas extremadamente injustas, ¿sí? A una población en concreto, ¿ok? Y esto no es algo de un grupo, sino que es algo de todo el conjunto. Eso quiere decir que el planeta tiene en este momento, creo yo, o por lo menos se ve, ¿verdad? El chakra corazón del planeta está desequilibrado. ¿No es cierto? Hay que equilibrarlo un poquito. Y yo no puedo hacer nada por los demás, solamente puedo ocuparme de estar bien yo, equilibrarme yo, cada uno es responsable de sí mismo, ¿sí? No podemos hacer nada por los demás, me refiero a nada que no se nos haya pedido, ¿ok? Otra cosa es que venga alguien y te diga, che, ayúdame con esto, échame una mano, eso es diferente. Estoy hablando de también de lo que realmente podemos controlar o de lo que realmente nos podemos ocupar, ¿sí? Hay otro montón de acciones, por supuesto, que podemos hacer, pero yo creo que el principal es estar en conectados con nuestro propio chakra corazón, revisarlo a ver qué tal está y calibrarlo. Poquito, poquito, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a potenciarlo un poquito más. Porque al final esto es una energía que se va contagiando también, ¿no? Mientras más personas, más seres tengamos ese chakra corazón más equilibrado, donde tiene que estar, ¿verdad? Donde podamos sentir compasión, empatía, ¿sí? Eso es una energía que se va contagiando. Fíjense ahora, ¿no? Lo que ha pasado con la flotilla, ¿no? Que iba con ayuda humanitaria para toda la gente, todos los palestinos que están en Gaza, en esta crisis y que están sufriendo este genocidio, ¿verdad? Fíjense cómo el gran amor y compasión que han tenido este grupo de personas está contagiando muchas más, ¿no es cierto?
a hacer algo más todavía. O sea, uno puede sentir empatía, compasión y seguir estando en su casa, o puede hacer una acción más, ¿verdad? Puede hacer una acción más que por más pequeña que sea, cuando la sumamos a todas, se vuelve una acción muy grande porque se vuelve una acción planetaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pequeñas acciones que el que quiera podría llegar a hacer. Ir a la manifestación, por ejemplo. Hoy había una manifestación, yo estaba con muchas dudas hoy de cancelar el directo, por ejemplo. Pero después pensé que esto también suma a esta energía que se está, que está pasando ahora mismo con todas las manifestaciones que está habiendo alrededor del mundo, ¿sí? Em, Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, informarte sobre, ahora hay mucha información, que está todo el mundo publicando cosas, sobre cuáles son esas marcas que apoyan este régimen, ¿verdad? Y no te digo si no podés bloquear el uso de esa marca, pero sí intentar buscar una alternativa, bajar el consumo de esas marcas, o sea, hacer un boicot, ¿sí? Parecen acciones pequeñitas, pero el ciudadano de a pie, como nosotros, ¿verdad? Siempre hay una cosa que puede hacer, ¿sí? O, por ejemplo, suscripciones, ¿no? Se han dicho mucha información de cuáles son las suscripciones, las marcas con suscripciones, ¿verdad? Que apoyan a este régimen. Bueno, podés cambiar y buscar una alternativa, ¿sí? No quiere decir que de un día para el otro cambies tus hábitos de consumo, pero con que hagas una, wow. Imagínense que cada ser humano del planeta haga una cosa, es una acción planetaria, ¿sí? Y eso es lo que se está buscando, que toda la humanidad se una en estas acciones que parecen muy pequeñas cuando las contamos una a una, pero cuando las sumamos, tienen un gran impacto, pero mucho impacto, y cada una de nuestras acciones pueden sumar logrando un impacto positivo o un impacto negativo. Yo me sumo al positivo, ¿sí? Esto es una elección que hacemos cada día. Intento cada día sumarme al impacto positivo, ¿verdad? Y invito al que quiera que también lo haga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con un mandala? Podemos pintar mandalas, ¿sí? Como lo que vamos a hacer hoy. Y en ese pequeño acto de pintar mandalas, podés lograr esa calma, esa tranquilidad que te ayuda a tomar también mejores decisiones desde la calma y no desde las influencias que estamos recibiendo constantemente a través de pantallas, a través de opiniones, de todo. O sea, que realmente actúes desde tu centro, desde tu verdad, ¿sí? Y eso se logra estando en calma, ¿sí? El mandala es una práctica que te puede ayudar a llegar a esa calma. Hay gente que medita de otras maneras, ¿verdad? El mandala es una, hay muchas, ¿ok? Voy a leer algunos comentarios antes de continuar. A ver qué nos dicen por acá. Miren, Alejandra dice, Noemí dice, yo bordé un mandala, qué bonito. Con mi hijo manejamos la ansiedad pintando. Teresa dice, me da miedo el resultado, peor que niño de jardín infantil. Qué bueno. Mónica dice, yo hice un mandala en mosaicismo en un momento difícil familiar y me ayudó mucho a bajar la ansiedad y los miedos. Qué lindo. Qué lindo que hayas conseguido ese efecto pintando, perdón, con ese mandala en mosaicismo. Qué hermoso. Nos dice Mónica, soy terapeuta a través del arte y trabajo con personas con demencia senil y a ellos les hace muy bien pintar mandalas. Les calma, les da un motivo, les refresca la mente y los hace concentrar. Ah, qué bueno, Mónica, gracias por compartir esto. ¿Sí? Si alguien tiene familiar, yo por ejemplo, mi papá está con demencia senil, todavía está
más o menos consciente, tiene sus momentos en los cuales se pierde, pero todavía tiene también sus momentos de lucidez que son tan lindos. Qué buen dato este. Alejandro nos dice, los chakras forman parte de mis terapias, entre el testeo muscular de precisión, la bio y otras, biodecodificación debe ser, ¿no? Entenderlos me han ayudado muchísimo, buenísimo. Noemí dice, hay una aplicación en la que puedes escanear cada producto, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, 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 sí. Cada producto que vayas a comprar y te dice si está o no a favor de este régimen. Buenísimo, Noemí. Sí, es verdad, lo vi el otro día y me quedé con eso, pero no me lo bajé, me la voy a bajar. Teresa dice, es una verdadera pena todo lo que está ocurriendo en Palestina. Sí, yo no entiendo nada. Sí, bueno, yo sí entiendo. Y es tan descorazonador entenderlo que a veces mejor no entenderlo. Cristina, hola Cris. Ay, miren, le voy a dar un besito especial a Cris, que el otro día, el viernes, Cris me pilló trabajando en Castelldefels. Fíjense, yo los viernes me quedo en Castelldefels trabajando por la mañana en un bar porque mi hijo sale más temprano del cole, entonces para no ir y volver hasta mi casa, que está en otro pueblo, me quedo a trabajar en un bar ahí en Castelldefels, que está al lado de de la peluquería de Cristina. Y le quiero mandar un besito a Cris porque cuando voy a pagar la cuenta de lo que había consumido yo en el bar, me había pagado el café. Así que gracias, Cris, por invitarme al café. Sos un solete total. Me llevé una alegría muy grande, te digo, ¿eh? Una alegría muy grande. Muchas gracias. Un detallazo fue. Un detallazo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar, chicas, compartiendo la pantalla. A ver, a ver, a ver. Bueno, seguimos compartiendo. Cada mandala puede ser un espejo de nuestra alma, ¿sí? No importa el resultado final de cómo queda tu mandala, sino el viaje de color y presencia que nos regala el solo hecho de hacerlo, ¿ok? No busquemos la perfección, combinar los colores de manera espectacular, no, simplemente le demos el lápiz y empecemos a pintar. Dentro del magazine, tal como les dije antes, tienen este mandala, cada uno puede pintar el que quiera, ¿sí? Este uno que yo proporcioné en el magazine, ¿ok? Por si alguien no tenía un mandala a mano, imprime este y ya está. Yo, por ejemplo, no lo imprimí porque yo tengo, miren, yo tengo varios cuadernos con mandalas para pintar. Ahí lo están viendo, ¿no? Miren qué bonitos. Bueno, ustedes lo ven pintado los mandalas, no, ¿verdad? Bueno, no importa. Tengo varios de estos cuadernos, así, sin pintar. Así que yo agarré un mandala de acá y lo empecé a pintar, ¿ven? Tengo que terminarlo. Esto lo pintamos el otro día en la clase y ahora voy a continuar pintándolo junto con ustedes mientras charlamos un ratito de cosas de la vida. Y si alguien quiere compartir comentarios, voy a estar feliz de leerlos. Espérenme un segundo que voy a prender la luz porque estoy viendo que no se ve nada atrás. Espérenme un segundo. Bueno, ahí está. A ver, no sé si se ve mejor con esto desenfocado, enfocado. ¿Ahí me ven bien? ¿Sí? Dice, voy a leer algunos comentarios. A ver. Ah, miren, la aplicación se llama Boycat. Ah, buenísimo. Me lo voy a apuntar ya. Porque, miren, acá en la página del mandala. Boycat. Después me la voy a bajar, ¿eh? Qué interesante. Nos dice Maite, a ver si con esto. Sí.
mandamos energía positiva a Congo, Sudán, Nigeria y otros países de los que no se acuerda nadie. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Maite. Tal como dije, ¿no? Esto es algo que si lo vamos haciendo cada uno, se transforma en una acción planetaria. Entonces, eh, va a tener efectos en todo, ¿ok? Simplemente que a veces pasan cosas o tienen visibilidad, mejor dicho, ciertos eventos, ¿verdad? En el mundo que no, son como, lamentablemente, recordatorios de que tenemos que ir ajustando estas cositas en cada uno de nosotros, en realidad, porque yo me doy cuenta que muchas veces se echan bolas fuera todo el tiempo, ¿viste? Que pasa esto, que pasa lo otro, que el gobierno no sé qué, sí, también, obviamente. Pero al final es lo que también hacemos cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. Lo que fluye, dice Grace, sí. Dice Teresa, he sacado 20 copias, yo creo que alguna saldrá bien. Hoy me encanta tu blusa. Uy, esta blusa es más vieja. Es de las primeras que tejí con agujas circulares. Es re vieja esta blusa. Pienso en marcarlo después. Sí, la idea es que después, cuando terminemos el cal, no hace falta terminarlo ya a este mandala, lo pueden ir pintando durante todo el cal, ¿sí? Mientras a medida que vayamos avanzando, se toman un ratito y cada día o 2 veces por semana lo van pintando. No sé qué color usé ahí, a ver si es este. Y la idea es que lo vayamos completando durante todo el cal. Y al finalizar el cal, o pintar más de uno, lo que ustedes quieran. La idea es como que tener como ese ratito a la semana, la que no pueda cada día, pero que cada semana se acuerde de prestar atención a su chakra corazón, ¿no? Hay como, yo digo, ¿no? Hay como, uy, perdón, voy a poner esto más atrás para ponerme el papel acá porque si no, no puedo pintar. Ahí está. Yo estoy pintando, ¿eh? Con ustedes. Hay como acciones ancla, me gusta decirle a mí, que son esas acciones que te recuerdan vigilar, vigilar, prestar atención a ciertos aspectos de uno, ¿no? De uno mismo, ¿no? Que muchas veces estamos en el afuera. Y controlar también un poquito nuestro interior de vez en cuando, prestarle atención y decir, preguntarte, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y pintar este mandala cada día un poquito, estoy hablando de 5 minutos, ¿eh? O sea, dedicarle 5 minutitos, qué sé yo, en el momento que te tomas el café de la mañana, bueno, yo tomo mate, ¿verdad? Ese ratito en el cual te podés sentar 5 minutitos, etcétera, y digas, bueno, voy a pintar con este color, y mientras vas pintando, que puedas como vigilar, controlar y preguntarte a vos misma, ¿cómo está hoy mi corazón, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo hoy? Es eso, simplemente, ¿no? Hay gente que hace journaling, yo por ejemplo hago journaling, hay gente que en vez de hacer esto sale a caminar, bueno, hay distintas prácticas. Cada práctica puede anclarse, ¿verdad? Anclarse con algún aspecto tuyo en concreto, ¿sí? Yo creo que a partir de ahora el mandala para mí va a ser el ancla a justamente revisar cómo está mi corazón. ¿Ustedes qué otras cosas? Cuéntenme en comentarios. ¿Qué otras cosas hacen ustedes de a ratitos, ya sea al día o a la semana, que a ustedes les ayuda a recuperar o tener, digamos,
a raya esa conexión con vos misma. Cuéntenme en comentarios. Yo tengo varias prácticas. Una es, ¿ven? El mandala no era una práctica mía, pero durante todo este cal lo va a hacer. Y tengo varias. Tengo una que es una visualización justamente de los 7 chakras que escucho cada noche o por lo menos 5 noches a la semana antes de dormirme. Después tengo otra práctica que es cuando dejo a mi hijo en el cole, muchas veces me vuelvo caminando por la playa. Y ahí también tengo mi ratito de práctica, de meditación, o escucho alguna visualización, o simplemente no me pongo nada y escucho el mar. Y después tengo mi diario de journaling, que eso lo hago casi, casi cada día también. A ver, acá me dicen, dice Celia, comprar productos españoles y no hace falta ninguna aplicación. Sí, lo que pasa es que a veces pensamos que estamos comprando productos españoles, pero detrás de esa marca hay un conglomerado de otras, de inversores más grandes, ¿sí? Que pertenecen a este régimen. Entonces, por eso está buena la aplicación, porque la aplicación te dice quién está detrás, ¿sí? Nadar, nos dice Carmen acá, qué bueno, sí, nadar está bueno, es verdad. Yo en verano salgo bastante con el paddle surf. Ahora en invierno estoy esperando terminar una promo en la que estoy ahora participando. Y en cuanto termine esa promo, vuelvo a salir otra vez con el paddle surf porque ya me compré el traje de neopreno para invierno, para no tener tanto frío. Nunca hice paddle surf en invierno y tengo ganas de probar el traje porque en invierno tiene que ser muy lindo también hacer. Eh, Mira, acá nos dice recitar mantras, nos dice Ana, tejer, práctica de asanas, de yoga, muy bueno, Ana. Dice acá Grace, todas las noches escuchar diferentes frecuencias. Ah, qué bueno, Grace. Sí, eso, yo tengo también eso me lo pongo muchas veces para cuando tengo que trabajar y en algo de concentrarme mucho, por ejemplo, escribir unas instrucciones, también me pongo una que favorece a la concentración y el foco. Y sí que me la pongo y está muy buena. Y la verdad que voy así cuando me pongo esa. Dice Isaura que a ella le gusta pintar en tela. Dice Mónica, cualquier tipo de manualidades, crochet, pintar, macramé, reciclado, mosaicismo. Dice María José, la meditación matutina, qué linda. Dice Mónica que a ella le ayuda mucho tejer en telar, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me encanta. Qué bonito los comentarios que me están dejando. Si alguien tiene alguna práctica que le ayude a lograr ese ratito de conexión consigo misma, a lograr esa calma, etcétera, compártelo en comentarios porque a lo mejor a alguien le puede ayudar, ¿sí? A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo en el paraíso. A veces no nos damos cuenta de que ya estamos viviendo en el paraíso y el hecho de ser consciente de esto te hace ver muchos recursos a tu alrededor que no te habías dado cuenta que los tenés disponibles para vos all the time. 100% disponibles para vos todo el tiempo. Y a veces estamos tan enganchados, ¿no? En cosas que no nos damos cuenta que estamos viviendo el paraíso. Qué lástima que hay gente que se emperra en arruinar la vida de los demás. Qué lástima.
Pero bueno, evidentemente son personas que no están bien. Por eso la empatía, como yo digo, la empatía es urgente. Es urgente. Acá nos dice, a ver, tengo acá más mensajes. Alejandra dice, el tejido para mí es relajación. También estar afuera en el pasto escuchando la naturaleza todos los días. Y hago hockey sobre césped. ¡Wow! ¡Qué lindo! 2 veces por semana para resetear la cabeza. ¡Qué lindo esto! Grace nos dice, esto es genial. Hacer que nuestras células recuperen la vibración original. Sí, tal cual, Grace. Nos dice Alice, yo estoy en búsqueda. Ah, de Tai Chi. Graciela nos dice que ella practica Tai Chi. Mónica nos dice que a ella le encanta bailar y está en un grupo de baile súper entretenido. ¡Qué bueno! Natalia nos dice contemplar la naturaleza. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, sigamos pintando cada uno de nuestros mandalas. Mientras le voy a contar una historia. Resulta que mi abuela paterna, ella nació en Palestina, en Haifa. Yo tengo una abuela palestina. Bueno, no la tengo más, no está más, ¿no? Con nosotros. Se murió cuando yo tenía 10 años, pero la recuerdo con mucho cariño a mi abuela. Era una persona, tuvo una vida muy sufrida mi abuela, pero fue una persona muy emprendedora, fíjense. Y en esos tiempos no era fácil para las mujeres, en sus tiempos, digo, no era fácil no era cero, olvídate, o sea, era re difícil para las mujeres ser emprendedora, re difícil. Y ella además tenía muchas cosas eh, complejas en su vida, ¿no? Mi abuela. Mi abuela tuvo una vida muy dura. Vino, ella llegó a Argentina, primero creo que entró a Uruguay. Yo no sé muy bien la historia porque la sé de oídas, de oídas. Porque hay una tía mía que sí se sabe bien la historia de cada una, la tiene toda, creo que hasta la ha escrito, te lo voy a preguntar después. Ha escrito todo sobre cada uno de la familia, tal, así que es una crack mi tía. Ya le voy a preguntar si tiene algo sobre mi abuela más, con más detalles, ¿no? Pero mi abuela, nacida en Haifa, en Palestina, la tuvieron que enviar, porque antes te enviaban así, las familias, cuando pasaban tipos cosas de guerra, hambruna, etcétera. A veces la situación era tan desesperada que enviaban a sus hijos, era o te vas o te morís, ¿no? O la situación esta nos va a llevar a todos a morirnos, ¿verdad? Entonces mandaban a sus hijos solitos, en barco, los mandaban a otros países, ¿sí? En el caso de mi abuela, con 13 años, la mandaron para Argentina. Creo que primero llegó a Uruguay y después, por cosas de la vida, terminó en Argentina. Esa parte, ven, no sé cómo exactamente pasó eso. La cuestión es que terminó en Argentina. La mandaron junto con su hermana, mi tía Cecilia, que era una bruja. Mi tía Cecilia era muy brujilda, tiraba el tarot, todo, mi tía Cecilia. Y tenía así un sexto sentido muy, muy trabajado. Ya te miraba y ya sabía todo, mi tía Cecilia. Era una maga, ¿no? Le dicen bruja, pero en realidad mi tía Cecilia era una maga. Bueno, más allá de eso, resulta que ellas de chiquitas, lo primero que tuvieron que hacer fue buscar la manera de salir adelante, ¿no? Así tan chiquitas y solitas. Tuvieron que buscar la manera de salir adelante. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ellas sabían tejer.
Ellas tejían a crochet. Entonces, lo que hicieron fue tejer unas carpetitas, así tipo mandalitas, que se tejían en esa época con el hilo súper chiquitito, ese hilo súper finito, con agujitas súper chiquititas, tejían, tejían, tejían. Y iban a vender sus mandalitas puerta por puerta. Y bueno, y con eso, cuando podían vender, algunos podían comer. Yo qué sé cómo era, no sé los detalles, sí sé que fue de esa manera. ¿Verdad? Y supongo que habrá gente que les habrá ayudado, la verdad es que no tengo ni idea. Y claro, en esa época era, ellas estaban solas, ¿no es cierto? Mi abuela la casaron con mi abuelo con 16 años. Mi abuelo tenía 16 años, mi abuelo era bastante mayor, bastante mayor. Mi abuelo era soltero y mi abuela, lamentablemente, se había quedado embarazada de otro hombre. No sé las circunstancias, pero no las quiero pensar, pero bueno, imagínense, ¿no? Y entonces la casaron con mi abuelo, que como estaba soltero, ya se ve que la familia de mi abuelo, que también lo habían mandado solo con 12 13 años en barco desde Galicia, se ve que estaban ya repodridos de verlo soltero y lo casaron con mi abuelo. Y así fue que construyeron su familia, tuvieron 8 hijos, y mi abuelo, como era muchísimo más mayor que mi abuela, se murió. Llegó un momento en que se murió. Y mi abuela se quedó sola con 8 hijos. La más chiquita tenía síndrome de Down, mi tía Vicky, que era un amor. Yo siempre le iba a visitar a mi tía Vicky porque vivían más o menos cerca de mi casa, a 10 cuadras, entonces íbamos mucho a visitarlas. Y además, mis tíos, al estar exiliados, la mayoría de mis tíos, porque mis tíos estuvieron exiliados durante la dictadura militar de Argentina, al estar exiliados en otros países, mi papá era el hijo que le quedaba en Argentina, y bueno, le íbamos a visitar mucho porque mi papá y alguna más, y mi tía Clarita éramos las dos familias que le quedaban de sus hijos, ¿no? Y mi tía Vicky, que era la que vivía con ella. Así que yo me acuerdo mucho también de jugar con mi tía Vicky, yo era su sobrina preferida. Bueno. Entonces, ella tuvo que salir adelante con 8 hijos. Con 8 hijos tuvo que salir adelante mi abuela. Con 8 hijos chiquitos además. Eran chiquitos. Los más chiquitos eran muy chiquitos, eran bebés. Y el más grande, bueno, mi papá era el segundo más grande. Mi papá tenía 15 años y entonces mi tía Clarita igual tenía 16 o 17 años, ponele. 16 años, ponele. Claro, ¿qué hizo? Los más grandes se pusieron a trabajar para ayudar a mi abuela y mi abuela, por eso digo que mi abuela siempre fue una gran emprendedora, con lo que podía hizo, con lo que tenía hizo lo que pudo y sacó 8 hijos adelante. Alquiló una casa muy grande, con muchas habitaciones, en lo que era el centro de Córdoba, que Córdoba en ese momento igual era un pueblo grande, y puso una pensión para estudiantes y, bueno, y atendía a los estudiantes, les hacían la comida, el desayuno, lavaban la ropa, etcétera, y ahí tenían los estudiantes y así. Y también después abrió una boutique de ropa en lo que es La Cañada, ahí en Córdoba. Miren, les voy a decir dónde. Al lado del pub, que no sé si existe todavía, Pétalos de Sal. Ahí al lado era la tienda de mi abuela. Qué gracioso. La boutique de ropa de mi abuela.
Qué gracioso. A ver, yo no sé si acá me van dejando más comentarios. Están pintando sus mandalas, los veo como súper atentas, chicas. Cuéntenme cómo van con sus mandalas. A ver, cuéntenme cómo van con sus mandalas. Pónganme acá en comentarios cómo van. Ahora les muestro el mío. No avancé mucho más hoy, pero bueno, avancé un poquito. Así que cuando termine de trabajar con este color, ya después cada una sigue avanzando en el ritmo que pueda. No se olviden que el sábado que viene ya empezamos con el Mystery, con las pistas, ¿sí? El sábado que viene empezamos con la pista uno. ¿Qué vas a necesitar para el sábado que viene? Para el sábado que viene vas a necesitar el color uno, el color 2 y el color 3. Y además vas a necesitar una aguja de 3,5 milímetros de crochet. Y además vas a necesitar una tijera, ¿sí? Que corte bien y papel y lápiz para tomar notas, ¿sí? O, mejor todavía, comprarse el patrón que les dejé el enlace abajo en la descripción del vídeo. Tienen el enlace para comprar el patrón en la tienda. Está muy baratito de precio. Se lo compran. Y el sábado por la mañana yo les envío ya el gráfico con las instrucciones escritas de lo que vamos a tener que tejer el sábado por la tarde, ¿sí? Para que ustedes ya sepan antes que nadie, qué maravilloso. Les voy a contar una cosa que me pasó con el gráfico de este Mystery. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada, el Mystery anterior, tuve que aprender a utilizar un programa nuevo de creación de gráficos? Después nunca más le toqué el programa y me olvidé cómo funcionaba. Esperen se me salió el pendiente, bueno, no importa. Bueno, ¿qué pasó? Que después nunca más le toqué el programa y me olvidé cómo funciona. Claro, el gráfico del anterior, del Mystery anterior, era también como un mandala, ¿verdad? Era como un círculo así, como un mandala muy trabajado, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Me tuve que poner a aprender otra vez, tenía que hacer otro gráfico circular, me tuve que volver a aprender otra vez cómo funcionaba el programa desde cero, no me acordaba nada, chicas. Bueno, aprendí otra vez cómo funcionaba, ahora ya lo tengo claro, pero dentro de acá una semana seguramente me olvido otra vez. Y además aprendí, resulta que había un símbolo que no estaba en este programa, no existía en este programa. Y tuve que crear un símbolo nuevo para un punto que no es tan difícil, no es difícil, pero no existía. Creé el símbolo, resulta que con este programa yo no sabía, empecé a buscar información, me di cuenta que podías subir tus propios símbolos. Así que estoy súper feliz porque creé un símbolo nuevo con Photoshop y Canva, hice ahí como un invento con Photoshop y Canva y una tipografía que se llama Stitch Pro, Stitching Crochet Pro o algo así, ahora no me acuerdo el nombre exacto. Inventé el símbolo nuevo, o sea, lo creé, hice ahí toda una paña, pegué una cosa con la otra, ta, 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 y quedó el símbolo espectacular. Y lo pude subir a este programa, ese símbolo nuevo, y sale en el gráfico. O sea, no solamente aprendí a usar
el programa otra vez, sino que además tuve que crear un símbolo nuevo. Bueno, no, me siento una diosa, ¿cómo les explico? Me siento una diosa total. ¿Vieron que antes les dije que no nos damos cuenta que estamos viviendo en el paraíso y que todo está a nuestra disposición? Ay. El programa este para crear gráficos es gratis. Canva gratis. La tipografía, bueno, en su momento fue gratis. No, yo la compré, pero muy barata. Este, y la información estaba, había que buscarla, ¿no? Pero estaba en checo, pero estaba. Me tuve que mirar un video en checo y al final vi cómo se hacía lo de crear un símbolo nuevo, cómo subirlo, porque no te explicaba cómo crearlo, te explicaba cómo subirlo. Y bueno, seguí el paso a paso de cómo lo hacía tal cual en el vídeo y subí un símbolo nuevo al Crochet Charts. Así que el año que viene voy a practicar bien con este Crochet Charts y a ver qué pasa el año que viene con este programa. Ay, no me gusta este color que le puse. Bueno, no importa. Bueno, avance un poquito más. Sigo avanzando yo con mi mandala. Yo lo voy a dejar acá. Miren, les voy a pedir que hagan una cosa ahora. Saquen una foto de su mandala. Ahora cuando terminemos la clase, saquen una foto de su mandala, súbanla a Stories o si quieren en su muro de Instagram. Súbanla, suban la foto, publíquenla en su muro o en sus stories y etiqueten a Club de Tejido, ¿sí? @club.detejido en Instagram. Y las voy a compartir por stories, que quiero ver sus mandalas, a ver cómo van quedando, ¿ok? No importa si está lindo o feo, no importa, no importa. Ustedes suben la foto, ¿sí? Que yo lo quiero ver que, cómo van con sus mandalas. A ver, tengo acá algunos comentarios. Yo estoy entretenida, dice Ingmar. Yo estoy entretenida escuchándote y pintando. Loli dice, qué luchadores de esos abuelos. Ya te digo yo, ya te digo. Santa Blanca era mi abuela. A mi abuela incluso le cambiaron el apellido cuando entró. Ella cuando entró a Argentina, antes cuando vos entrabas a Argentina, entrabas por el puerto y automáticamente te daban el DNI argentino, así era. No, mi abuelo lo mismo. Entró a Argentina y le dieron el DNI. Listo, ya sos argentino. Claro, mi abuela hablaba árabe y le cambiaron el apellido porque le preguntan, ¿cómo es su apellido? Guido. Y le escribieron Guido. Guido. Porque, bueno, lo vamos a escribir así, Guido. Pero era Guido. Era algo así el apellido, no me acuerdo ahora exactamente. La que lo sabe bien es mi tía. Acá nos dice Grace, genial, lo estoy pintando con los colores que voy a tejer el chal. Dice Ana, a cada cosa que cuentas cambio de color. Dice, menudo popurrí, ya te digo, es la vida, como la vida misma. Dice Ingmar, que es el segundo mandala que hace. Noemí dice que está entretenida con la historia de mi familia. Alejandra Cánovas nos dice, combinando naranjas, verdes y amarillos, muy concentrada. Mónica nos dice, yo estoy tejiendo crochet pequeños mandalas como atrapasueños para regalar el Día de la Madre. ¡Ah, qué lindo! Nos dice Ana, yo también uso muchos verdes y amarillos, qué casualidad.
Natalia dice súper concentrada con su mandala. Viven pregunta, ¿cuál es el programa? Se llama Crochet Charts. ¿Sí? Ahí en mi blog tienen un montón en el mío, ¿eh? No en el del club. En mi blog de mamadi.es tienen un montón de artículos de cómo crear, tengo hasta un curso, no de crochet charts, de Stitch Fiddle, pero ya le vamos a agregar algunas lecciones de crochet charts. No, no me pregunten cuándo porque no sé. Dice Vivi, están muy buenas esas historias de vida. Bueno, no sé si muy buenas o muy malas, pero son historias de vida y listo. No sé si muy buenas o muy malas, pero son. No sé cómo las habrá vivido mi abuela en ese momento. Madre mía, qué ovario más grande. Bueno, no le queda otra, básicamente. Bueno, chicas, hoy voy a dar por finalizada la conexión, pero antes les quiero recordar que, esperen que voy a, antes de irme, les quiero recordar que el patrón, ¿sí? Del mandala, sentime, del corazón del ator, lo tienen disponible acá, ¿ok? Ahí les dejo el QR, o está el enlace acá abajo en la descripción del vídeo. Tienen el enlace, ¿sí? Para comprar el patrón. Para las que no se olviden descargar el magazine, ¿sí? Para los que quieran participar de manera gratuita, en el magazine tienen la lista de materiales que vas a necesitar para el próximo sábado, ¿sí? Próximo sábado necesitamos trabajar con el color uno, 2 y 3. El próximo sábado vamos a usar tres colores, ¿sí? De los seis colores que tenemos, el uno, el 2 y el 3. Recuerden que cada color tiene una cantidad específica, así que pónganle ya cuál es el color uno, cuál es el color 2, cuál es el color 3, ¿sí? También les recuerdo que en cada correo que les voy enviando está también la ficha de proyecto. Descárguenla. También esa ficha de proyecto gratuita, que muchas están aquí seguramente por esa ficha gratuita. Lo digo porque tengo un anuncio puesto. Y a lo mejor algunos de ustedes llegaron aquí porque vieron ese anuncio, se apuntaron, les llegó la ficha gratuita. Lo voy enviando en cada correo, ¿ok? Está siempre a pie de correo, tienen que ir hasta abajo del todo. Y descárguense la ficha gratuita y ahí vayan apuntando los materiales, todo. Es una ficha de proyecto justamente para ir llevando un control. Recuerden que son seis colores y que cada color tiene su cantidad específica para que después no mezclemos y nos quedemos sin material del color que necesitamos, ¿ok? Así que ten atentas a eso, ¿sí? Así que nos vemos el próximo sábado, misma hora. ¿Qué pelo llevo hoy? Hoy hay humedad, entonces ven, me queda el pelo un poco raro. Bueno, nos vemos el próximo sábado, chicas. Misma hora, mismo canal. Próximo sábado. Ay, me quedé como súper tranqui con esto de hoy. Estoy re tranqui. ¿Ustedes cómo están? Cuéntenme cómo se sienten ahora. Mira, acá me dice Alicia, qué bueno, dice, hoy tuve una sesión de constelaciones familiares, dice, me ha sorprendido muchísimo que saques hoy justo el tema de tus antepasados. Qué buena experiencia las constelaciones familiares, las conversaciones que se van generando acá en el chat, me encanta. Cuéntenme, chicas, cómo se sienten ahora después de haber coloreado un ratito. Fíjense, bueno, ahora estoy un ratito largo, pero si cada día le dedican 5 o 10 minutitos a su mandala, después me cuentan a ver qué tal. Acá me dice Grace que se siente genial. Selemar me agradece que está muy bien, gracias. Isaura muy emocionada.
Natalia dice, gracias, tengo mucha paz. Ay, qué hermoso. Alejandra dice, muy contenta, buenísimo, me alegro un montón. Qué bueno. No se olviden poner me gusta en el video y compartirlo con sus amigas en sus grupos de tejido, en vuestro Facebook, no sé qué redes sociales tienen ustedes. Póngalo por ahí. A mí me ayuda un montón. Cada vez que lo comparten me ayuda un montón porque me descubre gente nueva. Em, Dice Graciela, buenas tardes para todas, que se renueven las energías y nos vemos en la próxima. María Jesús Chus dice, uff, qué tranquilidad, mil gracias. Ay, qué lindo. Ingmar me dice, con ganas de seguir, me gusta mucho. María José, gracias. Gracias a vos, un placer. Cristina dice, contenta como siempre, muchas gracias. Dice Teresa, yo estuve toda la tarde con una prima mía mandándole fotos de nuestros abuelos. ¡Qué coincidencia! ¡Qué fuerte! ¡Qué coincidencia, chicas! Buenísimo. Bueno, chicas, me voy que vamos a cenar con los chicos. Me voy. Nos vemos. Próximo sábado, misma hora, mismo canal. En cada correo les voy enviando el magazine y la ficha de proyecto. Revisen los correos, ¿sí? Si no encuentran los correos del club, busquen en el buscador, ponen info@clubdetejido.com en el buscador de vuestro correo y les aparecerán todos nuestros correos, ¿sí? Busquen en spam, promociones o correo no deseado, que a veces los correos se van por esas otras bandejas. Y cuando encuentren uno, pónganle una estrellita o márquenlo como importante. De esa manera les va a aparecer en la bandeja principal de entrada, ¿sí? Teóricamente deberían empezar a aparecer en la bandeja de entrada principal, ¿ok? Este, cómprense el patrón, a mí me van a ayudar un montón y a ustedes se van a ayudar mucho a ustedes mismas. ¿Sí? Porque mejora la experiencia teniendo el patrón, ¿sí? Está bueno hacerlo gratis, lo vamos a hacer gratis, todas lo van a poder hacer, pero es verdad que con el patrón vos ahí ya tenés el gráfico, tenés la instrucción escrita y es mucho más fácil, ¿sí? También tenemos el foro privado, toda la gente que se compra el patrón tiene el foro privado que ahí puede preguntar cualquier duda que tengan, si necesitas apoyo de cualquier tipo lo tenés ahí en el foro privado, ¿ok? No se olviden, color uno, 2 y 3, aguja 3 y medio, tijeras, papel y lápiz y nos vemos sábado que viene. Y no se olviden de publicar vuestras fotos de vuestro mandala, aunque esté a medio pintar, no importa, publiquen las fotos de vuestro mandala, que las quiero ver. ¡Mua! Chao, guapas, nos vemos.